La parte sanguínea, que es la hemostasia, es decir, todo lo que viene siendo los procesos de coagulación. Cuando hablamos de procesos de coagulación estamos hablando de una cascada de eventos que se dan de manera fisiológica para formar un coágulo, y ese coágulo evita el sangramiento profuso o una hemorragia profusa, bien sea de carácter externo, cuando nos cortamos, o de carácter interno, cuando hay una úlcera perforativa a nivel intestinal, cuando haya un sangrado a nivel de cualquier órgano que necesita ser sellado a través de una malla de fibrina y formando lo que viene siendo un coágulo como tal. La unidad funcional del proceso de coagulación es básicamente un elemento forme de la sangre que se conoce como trombocito y que madura a plaquetas. Estas plaquetas se agregan, forman lo que viene siendo la agregación plaquetaria y formación entonces de ese tapón que va a hacer evitar la hemorragia. Así es. Si queremos ir de lo general al específico, denme ahí, traten de... Sí, con el otro botón. Dale ahí siguiente. Bien, entonces cuando queremos la hemostasia, si vamos de lo general al específico, hemo significa sangre y éxtasis significa detención, o sea, detener una hemorragia, detener un sangrado profuso. Entonces, para eso, el organismo tiene una serie de eventos fisiológicos que desencadenan un efecto, digamos, dominó, donde hay la formación de una serie de proteínas. Estas proteínas van a ser las que van a ser vinculadas con el cese de la hemorragia. Háblese de una pododermatitis, como en este caso, donde hay una quiropodia correctiva para curar una pododermatitis en un rumiante y hay un sangrado, ¿no? Al haber un esmeril o con una hojilla o con una reneta, se hace el corte del tejido necrótico, siempre hay exposición de algunos vasos sanguíneos que están en el tejido córneo, aquí en esta pezuña. Entonces, ahí tiene que llegar una serie de proteínas y una serie de elementos formes para formar ese tapón que va a evitar la hemorragia. Aquí en los vasos epiclerales del ojo vemos también una hemorragia que puede pasar por trauma, por presión, por muchas cosas. Puede haber hemorragia en los vasos epiclerales, que son los vasos que están aquí en la esclerótica y que pueden romperse fácilmente y producir una hemorragia. Una cortadura es lo que más vamos a ver en la clínica de nosotros. Un animal que se corta con un alambre púa, con un cuchillo, se cae, se rompe y entonces nosotros lo primero que hacemos es hacer una compresión para ayudar a la formación de ese coágulo. ¿Por qué? Porque al haber una compresión sobre una herida, estamos propiciando a que se aglomeren esas plaquetas, esos elementos formes, se formen esas mallas de fibrina y entonces se pueda formar el tapón plaquetario para evitar entonces la hemorragia profusa y obviamente la pérdida de la vida del paciente por acción de una hemorragia. Que va a producir una anemia severa y que va a matar el animal por hipoxia. La siguiente. Si queremos diferenciar algunos términos, tenemos que diferenciar que hemostasia es evitar la pérdida de sangre. Ya vimos en fisiología, en la parte de los líquidos, vieron lo que era la homeostasis, que es el mantenimiento del equilibrio interno, son términos que se parecen un poquito. Y asimismo la hematosis, que es la oxigenación de la sangre que ocurre a nivel pulmonar. Cuando nosotros estamos respirando en la respiración celular, estamos haciendo hematosis. Son tres conceptos distintos, no me los vayan a confundir. El que estamos tocando hoy en día es este que se llama hemostasis. Siguiente. Entonces, es ese fisiológico de una hemorragia por mecanismos complejos, que básicamente no es más que la activación de una serie de proteínas que se van a activar para formar entonces ese tapón plaquetario y evitar o hacer que la sangre pase de un estado líquido a un estado sólido, haciendo entonces que se forme un coágulo y que ese coágulo entonces evite el sangrado profuso. Así es. ¿Qué es lo que principalmente ocurre? Bueno, tenemos la hemostasia, ocurre de tres vías, según la nombran los especialistas en la materia. Hay una hemostasia primaria, que esta es muy rápida, en los primeros 5 minutos. Hay una vasoconstricción que producen principalmente catecolaminas adrenales, como la adrenalina y noradrenalina, también las prostaglandinas, que se producen por acción como mediadores inflamatorios. Ellas producen una vasoconstricción periférica rápida obviamente para disminuir el calado de esos vasos sanguíneos y evitar el sangrado. Luego hay la formación de un tapón plaquetario donde todas las plaquetas se van a agregar, como se ve aquí, una fase de agregación plaquetaria
y entonces se van a juntar todas ellas para unirse con una proteína que se llama fibrina, y esta fibrina entonces va a hacer que se forme ese tapón plaquetario que es el necesario para evitar el sangrado o la hemorragia. Ahí existen dos vías, una vía extrínseca y una vía intrínseca, donde van a llevar una vía en común que básicamente es la activación de protombina a trombina y de allí de fibrinógeno a fibrina. Al formarse la fibrina, esta malla de fibrina son las que van a producir la adhesión plaquetaria, es decir, la formación de ese tapón que es necesario para evitar el sangrado. Para todos estos eventos es necesario un macroelemento que es muy importante en la nutrición de los animales, que es el calcio. Por eso cuando nosotros tenemos animales con deficiencia de calcio, podemos tener sangrado en las encías, podemos tener epistasis, que es el sangrado a través de los collares, ¿no?, en los animales, producto de que el calcio es sumamente importante para la activación de algunos factores en los procesos de coagulación. Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, en una vaca periparturienta, en una perra periparturienta, muchas veces nosotros vamos a colocar en ellos gluconato de calcio, pero es para evitar la fiebre de la leche, para evitar la hipocalcemia que viene después de un incremento de la producción de leche de un animal que acaba de parir y que tiene un pico de prolactina, que es la hormona que produce la bajada de la leche o la producción de leche. La oxitocina es la que produce la bajada de la leche, y entonces para evitar de que todo ese calcio que va en la leche pueda ser tomado de los huesos o pueda ser tomado de la sangre del animal y entrar en una hipocalcemia, el animal se le da gluconato de calcio. Pero también se le da gluconato de calcio por dos cosas. Primero, para evitar que haya cualquier sangrado vinculado al parto. Recuerden que cuando hay un parto, la placenta se está desprendiendo desde la matriz, desde el útero, y allí en esa unión, la placenta que ustedes más conocen es la placenta cotileonaria, la placenta de los rumiantes, de los grandes rumiantes como la vaca y la búfala, o los pequeños rumiantes como la oveja y la cabra, que son placentas cotileonarias. ¿Qué son las placentas cotileonarias? Bueno, son unas placentas que se unen a través de unas estructuras que se llaman placentomas. Estos placentomas hay de 70 a 120 a lo largo de toda la mucosa uterina y se van a unir con la placenta. Cuando se da el parto, se sueltan esa parte del fetal, que son los cotiledones, con la parte caruncular, que son la parte uterina. Al desprenderse eso, siempre hay sangrado. Siempre hay un sangrado, y el calcio va a ayudar ahí para evitar ese sangrado que es fisiológico, que es parte de la excreción de los lóculos. Quizás un término nuevo para ustedes, pero a nivel del puerperio temprano, es decir, cuando se da un parto, en cualquier animal siempre se liberan unas secreciones que son sanguinolentas o a veces bastante acuosas, que se conocen como lóculos. Y es normal en cualquier especie, inclusive en la mujer. Al parir, hay la liberación se rompe la fuente, es decir, se liberan todos los líquidos que están formando parte del feto, como los líquidos amnióticos, el líquido antoideo, todas esas partes que está ahí formando. Todo eso va a hacer lo que se conoce en la mujer como el rompimiento de fuente, y en los animales también se va a dar cuando se da un parto de manera natural, donde la vaca se pone de pie y expulsa el becerro. Al expulsar el becerro, va a romper la placenta, pero la placenta necesita ser separada del útero. Entonces, las carúnculas maternas necesitan separarse de los cotiledones fetales para poder entonces hacer el cierre de esa placenta. En la perra ocurre una patología muy común en la parte periparturienta que se llama la subinvolución de los sitios placentarios, que es cuando hay un sangrado después del parto durante muchos días. O sea, la perra tiene 8 o 10 días después del parto y sigue sangrando a través de la vulva. Entonces es llevada al médico veterinario porque ella no deja de sangrar y muchas veces entra en un estado de anemia, porque al haber pérdida de sangre, obviamente también hay pérdida de hematocrito, pérdida de hemoglobina, pérdida de glóbulos rojos, y todo eso va a llevar a una signología que es muy característica de la medicina veterinaria, que se conoce como anemia, que no es más que el baja de los glóbulos rojos, de la hemoglobina y del hematocrito como tal. Entonces, para hablar un poquito de lo que viene siendo la parte donde colocamos el calcio en un animal periparturiento, se trata primero para mejorar la contractura muscular del útero. El útero responde bien, cualquier músculo, bien sea musculatura lisa o de musculatura estriada, responde bien a los estímulos de calcio. El calcio es necesario para la contractura muscular. Así como es necesario para la contractura muscular, nosotros cuando hacemos ejercicio, también en el músculo del miometrio, que es el músculo del útero, también es necesario para la contractibilidad del mismo.
Entonces, nosotros también ponemos calcio en esa etapa para mejorar la expulsión de la placenta en estas especies, donde necesitamos que ella expulse esa placenta, la bote y que obviamente ya esa placenta pueda ser desechada del animal. Recuerden que el parto no termina hasta que no hay el alumbramiento como tal, que es la expulsión de la placenta. En algunas especies es una emergencia veterinaria, como el caso de las yeguas. Las yeguas, si hay una retención placentaria, hay una emergencia veterinaria, donde el veterinario tiene que ir de inmediato a tratar de ver cómo hacer para evitar esta patología, porque puede matar el vientre como tal, puede matar la yegua, y si es de alto valor genético o de alto valor económico, obviamente ustedes van a salir como médicos veterinarios muy mal parados. Entonces, en el caso del hipiatra o el especialista en caballos, siempre que hay una retención de placenta es una emergencia veterinaria. Por ejemplo, si hay un domingo, el día de los padres, a la tarde, te llaman como veterinario de que hay una yegua que tiene una retención placentaria, si tú eres especialista en bovino, tú te echas los wikisitos y dices, mañana en la mañana voy y atiendo la retención placentaria en vaca, o en búfalo, o en oveja, o en vaca. Pero si es una yegua, no puedes hacer eso, tienes que dejar el wikisito a un lado y tienes que irte al ARA a solucionar el problema, porque es una emergencia veterinaria. Por el tipo de placentación de la yegua, que es una placenta de tipo difusa, lo que ocurre es que hay un intercambio de bacterias entre el medio ambiente uterino y la yegua como tal, y las toxinas que pueden producir esas bacterias pueden causar daño sobre la yegua, sobre el vientre, inclusive hasta sobre los potrillos recién nacidos, pudiendo llevar a la muerte de ambos y a la que no te contraten más como médico veterinario. Pero para que se lo lleven como un chip, en hipiatras o los hipiatras, los especialistas en caballo, la retención placentaria es una emergencia veterinaria. Para el caso de los rumiantes, no. Una vaca, si tiene una retención placentaria, dale, ponerle ahí, meterle un bolo de antibiótico que mañana voy en la mañana a ver qué consigo hacer con ese animal. Pero en el caso de la yegua no. Bien, luego que se da la formación propiamente dicha del coágulo, que es esta fase secundaria de la hemostasis, se forma el coágulo como tal, también debe disolverse. ¿Por qué? Porque si se forma un coágulo, no va a quedar de por vida el coágulo allí. Por eso que ustedes ven que se forma una costra y luego hay una reparación de ese tejido y se cae la costra, ¿no? Eso lo hace una proteína que se llama plasmina, que ella va a hacer la clot destruction o la destrucción de ese coágulo. Va a destruir eso, va a destruir esas mallas de fibrina, va a hacer como un corte en las mallas de fibrina esta proteína y va a evitar que esa costra se permanezca ahí por mucho tiempo. Ya tiene un tiempo de vida que el mismo organismo lo va a decidir. Eso lo decide el organismo. Nosotros lo hacemos. ¿Quién de ustedes no se ha quitado una costrica? Se rompen, se raspan, tiene una costra y vienen y se la quitan. Y hay un meme por ahí, la plaqueta mirando cómo te quita la costra cada vez que te pica, ¿verdad? Se está la plaqueta así como coño de la madre, otra vez quitando la plaqueta. Porque después al romper otra vez va a haber sangrado, tiene que volver a activarse la plaqueta, tiene que volver a formarse otro coágulo y uno, como se producen muchos mediadores inflamatorios que son urticantes, es decir, que pican, por eso es que uno se vuelve a quitar la costra y vuelve a haber sangrado. En el animal pasa lo mismo. En el animal pasa en lo que se conoce como el daño autoinfligido, que es que el mismo animal se rompe, sobre todo los gatos, cuando se hacen cirugía, se hacen las OVH, ella se saca los puntos, se abre y se ventran, se saca todo eso, y ahí te va vaina, porque te tienes que ir otra vez al médico para que vuelvan a cerrar eso, porque hay una eventración de toda la víscera, porque él no sabe y se hace un daño autoinfligido. Entonces, la perra también ocurre muy comúnmente eso, y por eso es que ustedes ven que salen los collares isabelinos, que son unas estructuras que les hacen así grandotas, para evitar que ella, con su propia cabeza, con su propia cara, con su propia boca, se rompa alguna herida, alguna cicatriz, algunos puntos que yo le agarré, eviten que eso ocurra. Eso se llama collar isabelino y es para evitar ese tipo de lesión. La siguiente. Bien, entonces cuando hay el proceso de hemostasia, primero se activa el endotelio vascular. El endotelio vascular tiene como función mantener la lisura para que fluya a través de los vasos sanguíneos, fluya la sangre sin que se estanque, sin que se formen los elementos formen émbolos o formen trombos que puedan obstruir algunos vasos sanguíneos importantes. Entonces, para eso el endotelio vascular tiene una propiedad que vamos a ver más adelante. Las plaquetas son ya les dije que es la fase más importante de la hemostasis, porque es el elemento forme que se encarga de agregarse, de activarse para producir el coágulo, y las proteínas que se desencadenan, bien sea en la parte extrínseca o en la parte intrínseca, y la vía común de la coagulación.
Y ya por último, y lo menos importante, el sistema fibrinolítico, que es cuando se disuelve esa fibrina para romper el coágulo. Entonces, si lo hacemos, si yo se los pregunto en examen de esta manera consecutiva, pues yo le pongo 1, 2, 3 y 4, y le pongo por aquí el 1, a este le ponen el 4, y a este le ponen el 3, porque así es como ocurre la secuencia de eventos, como un efecto dominante. La siguiente. Entonces el endotelio vascular tiene como función fisiológica mantener el flujo sanguíneo. Para eso él tiene una carga negativa que repele los elementos formes de la sangre para que no se coagulen, no se da adhesión plaquetaria y no se formen lo que se conoce como émbolos o trombos. ¿Alguno de ustedes no le dio una trombosis? ¿O una embolia? ¿Qué diferencia hay entre una trombosis y una embolia? Una es muy y la otra no. De una manera muy simple podría ser eso. Que el trombo donde se forma, se queda, ahí se forma y ahí va a ser la función de taponamiento o la patología, ¿no? Obstruyendo la arteria o obstruyendo la vena, dependiendo del vaso sanguíneo que sea, ¿no? Si hay una dilatación patológica de una arteria, se conoce como aneurisma. Si hay una dilatación patológica de una vena, se conoce como varice, ¿no? Como varice. Si se forma en el sitio y no se mueve, es decir, es fijo, entonces se conoce como trombo. Entonces puede haber una trombosis, o se rompió un vaso sanguíneo, un golpe en la cabeza, se rompió un vaso sanguíneo en el cerebro, y hay una trombosis a nivel, un accidente cerebrovascular, ¿no? Es una trombosis. Cuando hablan de embolia, es cuando el trombo se desprende de un sitio y va a tapar un vaso de menor calibre. Eso se conoce como una embolia. Entonces aquí no es fijo, sino que se mueve, digamos de alguna manera, como lo dijo el bachiller. Se mueve y va a ejercer un efecto de embolismo en otro vaso sanguíneo de menor calado. Por ejemplo, un aneurisma, una dilatación patológica en la arteria femoral puede cambiar el flujo y formar un trombo que se desprende y se convierte en un émbolo. Y va a producir un embolismo pulmonar, por decir algo, o un embolismo cardíaco, o un embolismo cerebral, ¿no? Dependiendo de la parte donde haya la obstrucción, ahí va a llevar el apellido. Pero el nombre es émbolo o embolismo, ¿no? O sea, para que se lleven ese conceptico que es de fisiopatología, pero que también es importante que lo conozcan. La siguiente. Entonces, el endotelio vascular, a través de su barrera física, forma esa lisura a través del glicocáliz, que es una serie de proteínas que mantienen los vasos sanguíneos para evitar que los elementos formes se adhieran al mismo y puedan pasar rápidamente la sangre. Por decir, yo tengo un vaso sanguíneo y el flujo sanguíneo va hacia allá, los elementos formes van pasando por aquí sin adherirse al endotelio. Si hay alguna falla en la lisura, por ejemplo, imagínense en el humano, que es muy común la formación de ateromas, los gorditos sobre todo, que un ateroma es una placa de grasa. Una placa de grasa que se forma aquí y entonces va a afectar el flujo sanguíneo. Entonces aquí se empiezan a hacer pletóricos una serie de vasos hasta que se va obstruyendo y se forma una ateromatosis, que es la obstrucción de un vaso sanguíneo producto de grasa que se está pegando ahí. Hablan de entonces del colesterol malo, las LDL, las lipoproteínas de baja densidad, que pueden acumularse en esos vasos sanguíneos y formar ateromas, que son obstrucciones que van a producir esos vasos. Y van a cambiar entonces ese flujo que lo hace el glicocáliz, que es como una proteína que se encarga de evitar de que esos elementos formes se adhieran a la parte del endotelial y puedan pasar a través del mismo. Junto a eso hay una carga negativa que repele las plaquetas tienen carga positiva en su membrana plasmática y entonces obviamente positivo con negativo se van a repeler y no se van a adosar. Propiedades anticoagulantes, también el endotelio tiene prostaciclina o prostaglandina I, que es lo mismo, prostaglandina I2, es un tipo de icosanoide, un tipo de derivado de ácido araquidónico que se encarga de tener propiedades anticoagulantes. Por eso es que ustedes ven que las prostaglandinas son citoprotectoras. Cuando nosotros empezamos a tomar medicamentos, sobre todo para la gripe, y empezar a bloquear las prostaglandinas, no solamente bloqueamos las prostaglandinas que son mediadores de inflamación, sino también las citoprotectoras. Entonces a muchos de nosotros nos da acidez, nos da dolor estomacal, porque estamos afectando las prostaglandinas que son benéficas y no las que son dañinas, que son las que están en una inflamación. El óxido nítrico también está presente en el endotelio vascular y tiene propiedades anticoagulantes, al igual que una proteína llamada trombohemoglobina. La siguiente.
Bien, entonces el endotelio vascular se encarga entonces de evitar de que las células se adosen a las paredes del mismo para que el flujo sanguíneo vaya a través de la superficie, que son procoagulantes, es decir, para evitar que se tapen estos vasos sanguíneos formando trombos o formando émbolos. Esa es la función básica del endotelio vascular. Así. ¿Cómo protege el endotelio vascular ese vaso sanguíneo? Bueno, él tiene en su parte mucosa, es decir, en la parte que mira hacia el vaso sanguíneo, tiene dos tipos de colágeno, el colágeno tipo 1 y tipo 3, que son un tipo de colágeno que se encarga de repeler, de formar esa lisura y repeler todos esos elementos formes que pasan a través de los sanguíneos. También está el factor de Von-Willebrand, que es un factor importante para la coagulación. Inclusive hay una patología en humanos donde se carece de este factor, Von-Willebrand, y las personas sufren de hemorragias profusas. Si cualquier cortadura, siempre puede haber una hemorragia profusa. Entonces, son personas que no pueden hacer deporte, que no pueden hacer mayor cosa porque tienen un fallo en su sistema de coagulación. Y obviamente, ¿La hemofilia? no, ese es otro tipo de patología, pero también más o menos es relacionado con eso. Cuando los animales que nacen hemofílicos, por ejemplo, que pasa más comúnmente en los potrillos que nacen con esa característica, pueden ser potrillos que también generen afibrinonemia y que puedan ser causantes de hemorragias profusas que casi siempre son incompatibles con la vida. Pero está buena la pregunta porque se da en animales, sobre todo en los equinos, la hemofilia, más común que en humanos. Están otras proteínas como la fibronectina, la endotelina, estos son pirpirulasas, esto no lo pregunto en exámenes, pero para que sepa que son una serie de proteínas que están presentes en el endotelio y que promueven la coagulación sanguínea. La siguiente. Bien, entonces cuando hay una ruptura, una injuria a nivel vascular, se expone este colágeno, y al exponerse este colágeno, entonces es cuando se da la adhesión plaquetaria. Todas las plaquetas van a ir a adherirse a este vaso sanguíneo para tratar de curar o hacer la reparación del vaso. Por ejemplo, un endotelio normal, que es este que está aquí, tiene una carga que repele las plaquetas y tiene prostaciclina y óxido nítrico que se encargan de mantenerlas al lado. Pero cuando se expone este colágeno, que les hablaba en la parte del colágeno 1 y el colágeno 3, él va a permitir que se adosen las plaquetas y entonces se empiece a dar la reparación de ese tejido. Esa reparación va a llevar consigo la agregación y activación plaquetaria. Las plaquetas son como su nombre lo indica, parecen como unas placas, son así aplanaditas, con huequito central. Son algo así, aquí la estamos viendo como de manera lateral, pero no son circulares como tal, sino son, como su nombre lo indica, como unas plaquetas, y luego ellas cambian, al activarse, cambian de forma, formando unas estructuras. Si la ves desde arriba, la ves circular, pero cuando ella se activa le salen como unos dentículos, como unos dedos, y esto es simplemente para incrementar la superficie de adhesión. Al activarse, al hacer la activación plaquetaria, las plaquetas se van a cambiar de forma, ya se ha visto por microscopía de barrido, ellas se cambian de forma y al cambiar de forma incrementan su superficie de adhesión y pueden pegarse unas con otras para hacer esto que está aquí. Aquí se ve de manera bonita como se ve, lo explican en los libros, pero no se ve así en verdad, se ve algo como esto. Si tú haces una microscopía de barrido, se ven todas estas plaquetas que se incrementaron de forma, entraron en un cambio de forma celular para incrementar su adhesión plaquetaria y formar entonces ese cuadro. Así es. Bien, estas como tal, entonces, son a partir de los trombocitos que son formados a nivel de la médula ósea. Tienen forma de disco, en el humano tienen un diámetro de 2 micrómetros, no poseen núcleos, son anucleados, son células anucleadas, son derivadas de los megacariocitos que vienen ahí en la parte de formación de la médula ósea. Dicen que a partir de 400 a 2000 plaquetas pueden producirse por cada megacariocito, porque hay una replicación bacteriana, una mitosis bacteriana, una replicación celular que es una mitosis y que va a dar origen a una serie de elementos formes que tienen una vida media de 10 días. Las plaquetas tienen una vida media de una semana y pico en casi todos los seres vivos que nosotros estudiamos en la medicina veterinaria, y a nivel del vaso o el esplenio, el vaso con B labial y con Z, no el vaso con este vaso, él se encarga de filtrar, de hacer el filtrado de todos los elementos que por envejecimiento, por apoptosis celular,
ya pasan una mejor vida y son degradados ahí a nivel de esta estructura. Es un órgano que sirve de reservorio natural para los mismos. Cuando hay cualquier injuria en el tejido, el vaso se comprime rápidamente, liberando elementos formes a la sangre, ¿no? Por eso que también cuando hay mucha patología hay esplenomegalia. ¿Han escuchado ese término? Esplenomegalia, que es incremento del tamaño del vaso como tal. Entonces, por ejemplo, si hay hemotrópicos, hay una patología que son hemotrópicos, son parásitos en la sangre que están rompiendo constantemente las plaquetas, como las lichas plaquis, o están rompiendo los glóbulos rojos, como la anaplasma o como la babesia, están produciendo daño en la sangre, entonces el vaso responde a un incremento de su tamaño y entonces en esa patología vamos a ver una esplenomegalia, un incremento en ese órgano que sirve de reserva natural.